Mucho gusto, me presento, soy tu tutor. Este CIPA es a nivel grupo, o sea, solo están los estudiantes asignados a mi tutoría, por tanto no vamos a compartir con estudiantes de otros grupos, sino que es, digamos, hay 200 días aproximadamente. Sin embargo, pues los 210 nunca se presentan. Pero ¿qué pasa con estos 210? Que son los que yo retroalimento, son los que yo oriento y por tanto, pues me gusta más de esa forma porque pues es más personalizado. Es diferente una web conferencia porque las web pues son de todos los grupos, de todos los tutores, por tanto pues es un poco más general y dificulta un poco más, digamos, el hecho de poder hacer una pregunta, de poder interrumpir. Entonces, cabe aclarar y recordarles para los que pronto llegan por primera vez a un CIPA conmigo, que acá pueden interrumpir, acá pueden activar su micrófono cuando ustedes deseen y decir, profe, no estoy entendiendo algo que usted está explicando o en su efecto, profe, tengo tal pregunta, sí, acá podemos hacerlo. Yo voy a estar presentando en una pantalla, por tanto para mí de pronto es un poco difícil observarlo de la levantada de mano, ¿sí? Porque pues voy a estar en otra pantalla, entonces me gustaría de pronto, sí, más bien, digamos que tomamos la palabra de forma muy ordenada y respetuosa, más bien encendemos el micrófono para cuando tengamos la duda, ¿sí? Porque pues de pronto yo el CIPA normalmente lo hago de forma individual, entonces me va a dificultar un poco observar el orden en el que han levantado la mano. Ya cuando terminemos la presentación que voy a realizar, que voy a empezar a presentar desde ahora justamente, eh, ya cuando me confirman si ya están observando pantalla. ¿Están observando la presentación? Sí, señor. Listo, perfecto. Cuando terminemos la presentación y la ejemplificación que tengo preparada para el día de hoy, entonces pues vamos a abrir ese espacio para que ustedes hagan preguntas al final, si desean pues preguntas orientadoras para lo que han desarrollado en sus temáticas para esta actividad número uno. Y pues me gusta normalmente hacer dos IPAs por tarea, el primero a mediados de tarea y el segundo ya terminando, porque pues ya terminando normalmente es que surgen la mayoría de preguntas, ¿no? O de dudas. Entonces voy a apagar la cámara para que pues la interacción del internet sea más fluida y pues lo hacía con el motivo de poderme presentar y que pues me observaran como tutor. Nuestros directores dicen que pues es muy importante que sea, digamos que reconozcan qué persona es la que los está guiando ustedes en este proceso académico y que pues siempre estoy a disponibilidad para ustedes. Bueno. Entonces, me confirman que ya están observando la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como el enfoque de nosotros para este caso va a ser sobre las sumas de Riemann, y justamente las sumas de Riemann es lo previo a lo que nosotros conocemos como la integral definida. Entonces, pues hemos denotado aquí unos objetivos, un objetivo general y un específico. A nivel general, pues vamos a decir que vamos a complementar esas temáticas, específicamente pues las sumas de Riemann, y que en ella pues vamos a abarcar elementos como la integral definida y la relación que guardan tanto las sumas de Riemann con la integral definida. Bueno, entonces, antes de entrar específicamente de pronto en un ejemplo o en una praxis, vamos a establecer pues a qué hacemos referencia con las sumas de Riemann. Entonces, las sumas de Riemann específicamente o inicialmente se definieron como sumas tanto inferiores como superiores. Ahora nosotros las redefinimos como por la izquierda y por la derecha, y ahora vamos a explicar eso de forma más detallada. Pero en sí, como podemos observar aquí en esta gráfica, espero que estén observando todos, les llamamos inferiores y superiores dependiendo a las salientes rectangulares que se establecen. Ahora bien, nosotros notamos a la suma de Riemann, y aquí de forma ya algorítmica, como la sumatoria de las posibles particiones que hay en diferentes intervalos debajo de una curva, ¿no? Como podemos observar en esta imagen. Entonces, Riemann lo que dijo fue, bueno, vamos a acercarnos, a aproximarnos
al área debajo de una curva, pero lo vamos a hacer a través de nuestras áreas conocidas. Nosotros conocíamos o conocemos de forma específica el área de un rectángulo. ¿Alguien recuerda cómo es el área de un rectángulo? ¿Cómo es la fórmula del área de un rectángulo? ¿Base por altura? Base por altura, muy bien. Entonces, ¿qué dijo Rima? Pues a partir de nuestro conocimiento básico, pues nosotros vamos a establecer como son los intervalos en los que yo quiera o decida partir, pues entonces si yo tengo una medida precisa y hago una subdivisión de esos intervalos, yo voy a saber por lo menos cuánto es la base de cada uno de esos intervalos. Ahora bien, si yo reemplazo la medida de esas bases en nuestra fórmula o en nuestra función, pues yo voy a saber también cuánto es la altura. Entonces, teniendo la base y teniendo la altura, pues al multiplicar base por altura, pues tengo el área de ese rectángulo. Ahora, si yo lo hago para los diferentes rectángulos, entre más rectángulos haga, pues más me voy acercando al área total que está bajo la curva. Por eso en los ejercicios que se les presentó a ustedes y que algunos cometieron el error, es que hicieron solo las particiones del ejercicio que se les asignó, pero no se dieron cuenta que en el enunciado también decía no grafique solo para el n igual a 5 o n igual a 6, sino que grafique también para n igual a 10, n igual a 15 o n igual a 10, a 20. ¿Eso qué quiere decir? Que en el GeoGebra, que es mucho más fácil y que ahora también lo vamos a practicar, hacer las particiones, pues, pero en mayor medida para saber que estos rectángulos entre más pequeños se hagan, pues más menor va a ser, digamos que este espacio en blanco que podemos observar debajo de la curva va a ser más pequeño y entonces más nos vamos a acercar al valor del área bajo la curva. Bueno, aquí pues habíamos establecido de que esta es la forma algorítmica de establecer la suma de Riemann y pues nosotros contamos con el diferencial de x, que es el límite superior menos el límite inferior, dividido entre el total de datos, y posterior a esto, pues vamos a indicar, dependiendo de la cantidad de particiones, este va a ser el valor que se le va a agregar a esas particiones. ¿Sí? Ya ahora lo vamos a hacer con un ejemplo práctico, pero este es, digamos que la manera formal de establecer el algoritmo. Entonces, yo al final del CIPA pienso proporcionarles una calculadora gráfica como esta. Les voy a dar el hipervínculo para que ustedes simplemente escriban la fórmula, la ecuación, cuántas particiones quieren, cuál es el A, cuál es el B y la fórmula, y ya con eso simplemente varían los intervalos y les va a ir dando el área bajo la curva dependiendo si sea superior o sea inferior. Eso también lo vamos a poder marcar. O sea, es muy similar a esta, pero no es esta exactamente. Entonces, nosotros, y si ustedes son observadores en los ejercicios que les propusimos, hay algunos que dicen, suma por la izquierda o suma por la derecha. Entonces, eso tiene implicaciones dependiendo si la gráfica es creciente o es decreciente. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si están observando, espero que todos estén observando esta curva, si nosotros vamos a sumar por la derecha, ¿eso qué quiere decir? Que los subintervalos en los que yo divida el área bajo la curva, pues asimismo voy a tomar yo los elementos de dichos subintervalos. Por ejemplo, acá sí podemos observar el área bajo la curva está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si observamos todas las 8 subdivisiones, que me darían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Entonces, si nosotros decimos suma por la derecha, significa que cada partición, cada columna, lo que yo voy a hacer es empezar desde el elemento que está a la derecha de dicha columna. O sea que mi x sub 0 sería esta pequeña subdivisión que estoy tocando acá con el cursor. ¿Sí la observamos? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Entonces, esta sería mi x sub 0 por la derecha, ¿no? Porque estamos empezando. Entonces, esta columna, mi primer elemento, el de la derecha. Segundo elemento, el de la derecha. Tercero, el de la derecha. Cuarto, el de la derecha. Quinto, el de la derecha. Sexto, el de la derecha. Séptimo, el de la derecha. Y octavo, el de la derecha. O sea, que empezamos con, si no estoy mal, creo que esto sería 0,025.
0,25, ¿verdad? Entonces, mi primer intervalo sería 0,25 y el último elemento a utilizar sería el número 2. Eso quiere decir, o sea, si yo estoy tratando los elementos por la derecha, significa que estoy tomando el elemento de la derecha de cada columna. Ahora, si yo hablo de las sumas de Riemann por la izquierda, significa que los rectángulos que yo estoy subdividiendo, pues lo que voy a empezar es con el elemento de la izquierda. O sea que mi x sub 0 aquí sería 0. El segundo sería 0,25, el tercero sería 0,5, el cuarto sería 0,75 y ya no terminaríamos en 2, sino que nuestro último elemento sería 1,75. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de decir, queridos estudiantes? Chicos, no todos porque se me satura la webconferencia. Bueno, entonces hagamos así preguntas a nivel general. Jessica Alexandra, ¿tú tienes habilitado el micrófono? Jessica, creo que no contamos en el momento. Así, profe, a mí no me sirve. Ok, listo. Jaime, ¿te tenemos cerca? Sí, señor. Jaime, ¿estás observando la curva y las particiones? Sí, señor. Entonces, ¿estás viendo el punto con el que estoy señalando? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. ¿Sí lo miran? Sí, Míralo, señor. míralo. Entonces, a lo que me refiero es, tenemos una curva, ¿no? Y queremos hallar el área bajo particiones. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 particiones, ¿sí? Y si nosotros Sí. hablamos de las sumas de Riemann por la derecha, significa que las 8 particiones que yo establezco, con lo que voy a comenzar es con el dato de la derecha de dicho rectángulo, ¿sí? O sea que en este caso sería 0,25. 5. Ese va a ser mi x sub 0. Y entonces mi x sub 1 sería 0,5, x sub 2 0,75, x sub 3 0,1, hasta llegar al x sub 7, si no estoy mal, porque son 8 particiones, y empezamos con x sub 0. Y empezamos por la derecha, entonces mi x sub 7 sería 2. Este 2 que tenemos acá. Ahora, si yo hablo de las sumas de Riemann por la izquierda, mi x sub 0 ya no es 0,25, o sea, al lado derecho del rectángulo, sino que empezaríamos con el lado izquierdo, ¿sí? Y el lado izquierdo, pues el x sub 0 en este caso, ¿cuánto sería? 0. ¿Puede arrendar un poquito, bro? Sí, claro. Sí. Creí que se mira bien. Lo que pasa es que si lo pongo en pantalla completa, no puedo utilizar el grafo. Listo, ahora sí. Sí, sería 0. 0, sí, si yo digo vamos a empezar con las sumas de Riemann por la izquierda, pues mi x sub 0 es 0 y después el x sub 1 0,25 hasta cuando yo llegue al x sub 7, que en este caso sería 0,75. Pero si empiezo por las sumas de Riemann por la derecha, sería el 0,25 el x sub 0 y terminaría en 2, ¿sí? Esa es la diferencia entre hablar de las sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha, y es lo que quiero que comprendan, ¿sí? Ahora bien, si en este caso esta gráfica es creciente o decreciente. Creciente. Creciente, muy bien, creciente. Entonces, si hablamos de las sumas de Riemann por la derecha, presten por favor bastante atención. Si hablamos por las sumas de Riemann por la derecha, digamos que el 0,25 empezaría aquí y va a terminar acá, dándome el primer rectángulo, ¿sí? Y el siguiente acá. Y así de manera sucesiva, ¿sí? En cambio, si mi x sub 0 empieza aquí, pues ya nos vamos por arriba. Entonces, hay de pronto una pequeña problemática cuando estamos trabajando con GeoGebra, en que a algunos se les dificulta porque el GeoGebra solo establece rectángulos superiores, rectángulos inferiores y suma por la izquierda,
¿sí? Ahí el GeoGebra no establece suma por la derecha. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a establecer si mi gráfica es creciente o es decreciente, si es por la izquierda o es por la derecha, pues asimismo yo saber qué tipo de gráfico utilizar para aplicar en el GeoGebra. Ahora vamos a hacer un ejemplo aplicado. Hasta el momento ha quedado claro lo que se ha tratado de tocar en relación con la temática. Chicos, ¿me confirman? Señor. Bueno, Sí, gracias. señor. Listo. Entonces, para ejemplificar, pues he establecido este ejemplo. Es una función polinómica. De hecho, es una parábola, como podemos observar, porque pues es una función cuadrática. Las funciones cuadráticas de por sí generan parábolas. Y si tienen un negativo antes del término cuadrado, pues ya sabemos que esa parábola abre hacia abajo. He establecido esta fórmula porque pues es una parábola y lo podemos hacer de forma simétrica. Entonces, los límites de integración de esta parábola son desde -2 hasta 3. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para solucionar este tipo de problemática y siguiendo pues el patrón que deben solucionar ustedes en las guías? Entonces, lo inicial pues es identificar A, B y la función a trabajar. Sabemos que A pues representa el límite inferior, B el límite superior y f de x pues es la función que nosotros vamos a trabajar, que en este caso pues es lo que tenemos Profe, acá dentro de la integral. Cuéntame, Jaime. una pregunta, ¿esta sesión está siendo grabada? Sí, sí, claro, todos los IPAs yo los grabo, Tan raro, es que no me está saliendo la cosita acá de que se está grabando. porque ya no lo podemos grabar por el Teams. Ah, ok, ok. Ya no podemos Dale. porque el espacio en la nube tuvo una dificultad, entonces lo estamos haciendo desde grabadores de pantalla independientes. Ah, listo, profe. Listo, Jaime, Gracias. tranquilo. Entonces, tenemos que nuestro A, nuestro límite inferior es -2, nuestro B, que es nuestro límite superior, es 3, y la función a trabajar es -x más -x al cuadrado más x más 6. Regálame un segundo, voy a cerrar aquí la puerta del estudio. Bueno, entonces, ahora nosotros necesitamos también tener el diferencial de x para poder establecer los componentes a sumar en, en las diferentes particiones, ¿no? Entonces, como podemos observar, aquí ya tenemos una fórmula predefinida para establecerlo y tenemos el b, la fórmula que es b menos a sobre n. Entonces el b para nosotros, ¿qué es? 3. El a para nosotros es -2 y este menos, que es el menos de la fórmula, pues al adicionarlos, menos por menos me da más. Entonces 3 más 2 igual a 5. Ahora nosotros este ejemplo lo vamos a establecer para 5 particiones. Todos tenemos claridad de cómo se halla este diferencial y cómo es este proceso que estoy enunciando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué podemos observar? Esta es la gráfica o la representación gráfica en GeoGebra de la fórmula que nosotros vamos a trabajar. Normalmente, antes de nosotros hallar las sumas de Riemann, nosotros debemos establecer la función. O sea, debemos siempre escribir la función para así mismo saber qué tipo de integral o qué tipo de acción nosotros vamos a desarrollar. Entonces, digamos que para este caso en específico, tenemos esta parábola, como lo acabé de mencionar anteriormente, que abre hacia abajo porque su primer término es negativo y pues ya sabemos que es para 5 particiones, ¿no? Entonces vamos a tratar de escribir acá lo que más está, a lo que más podemos llegar. Nuestro diferencial de x, pues sabemos que es 5 sobre n, pero nuestra n, como lo acabamos de establecer anteriormente, es para 5 particiones inicialmente. Entonces, 5 sobre 5, nuestro diferencial es 1.
Tranquilos que pues ahora vamos a hacerlo para más particiones. Entonces, si nuestro diferencial es 1, eso significa que ese es el valor que yo tengo que establecer o sumar para cada uno de los elementos. Ahora, vamos a iniciar hablando de las sumas de Riemann por la izquierda para esta fórmula. Entonces, como es por la izquierda, yo puedo establecer que mi primer punto sería menos 2, ¿sí? Para nuestro primer rectángulo. Y este empezaría, o sea, nuestro x sub 0 para nosotros sería menos 2. Vamos a establecer primero cuáles son las x a tratar. Entonces, si nosotros estamos hablando de 5 particiones, vamos a llegar a x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. ¿Por qué? Porque pues nosotros arrancamos en 0 y si contamos la cantidad de x, pues ya tenemos 5 particiones. Observen, partición 1, partición 2, partición 3, partición 4 y partición 5. Sino que pues hay estudiantes que se confunden y dicen, profe, pero vamos en x sub 4, pero son 5 particiones, pero pues es porque nosotros arrancamos en x sub 0. Entonces nuestro primer punto por la izquierda es menos 2. Menos 2. Si nosotros sumamos 1, nuestro siguiente punto sería menos 1. ¿Por qué? Porque nuestro primer punto fue menos 2 más 1, pues da menos 1. Ahora le sumamos nuevamente 1 y nuestro punto nos daría 0. Si le sumamos nuevamente un punto, nos darían 1 y nuestro último punto finalmente sería 2. Entonces, como les indiqué anteriormente, nosotros como empezamos por el punto izquierdo, por aquí, si nosotros hablamos de este punto, nuestro rectángulo iría de manera superior, pero no iría de manera superior totalmente, porque va a llegar un punto en el que, ay, ya está, se ve horrible. Va a llegar un punto, hasta aquí. De hecho, esto lo hice mal. Bueno, establezcamos que es hasta acá. Y acá ya nosotros empezamos a tomarla hasta abajo. Nuestra última partición, una de estas particiones se establece como 0. Bueno, vamos a verlo ahora. Entonces, tendríamos nuestras 5 particiones por la izquierda y pues vamos a proceder a verificar pues cómo serían los procesos de evaluar estos términos dentro de la función, ¿no? Después de nosotros tener esta suma, entonces nosotros, esta verificación, sí, y suma del diferencial de x, nosotros vamos a proceder a evaluarlo dentro de nuestra función, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Vamos a empezar con el valor f de menos 2. ¿Cuánto sería el f de menos 2 para nosotros? Reemplazando el f de menos 2 en nuestra fórmula sería menos 2 al cuadrado más menos 2 más 6. Entonces, ojo, acá no vamos a decir menos por menos, porque este menos está siendo afectado por una potencia. Entonces, diríamos menos, ¿cuánto sería menos 2 al cuadrado? Pues sería menos 4. Más por menos, menos 2 más 6. Entonces, menos 4, menos 2 da menos 6 más 6, da 0. Y tendríamos nuestro primer valor evaluado en f. Ahora, tendríamos también, voy a abrir un iDrew para poderles mostrar. Voy a abrir un iDrew para poderles mostrar. ¿Están observando el iDrew? La pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Para poder continuar con la evaluación de los elementos. En nuestro iDrew pues vamos a colocar ya cuánto nos dio nuestro f de menos 2, que sería 0. Ahora, vamos a evaluar nuestro siguiente valor. ¿Cuánto era nuestro siguiente valor? Aquí lo tendríamos. Míralo, ya hicimos el menos 2.
Ahora vamos a hacer el menos 1. Entonces, en este orden de ideas sería f de menos 1. Que sería menos 1 al cuadrado más menos 1 más 6. Entonces, ¿cuánto nos daría estos valores? Menos, elevamos menos 1 al cuadrado, nos daría 1, más por menos 1 más 6. Entonces, menos 2 más 6, y esto nos daría 4. Ya tendríamos nuestro segundo valor evaluado en f. Ahora haríamos nuestro tercer valor evaluado en f, que sería f de 0. ¿Sí? Porque vamos sumando de 1 a 1, ahora que lo recuerdo. Entonces sería menos 0 al cuadrado más 0. Recuerden que si no están entendiendo en alguna parte o tienen alguna pregunta, tienen todo el derecho a preguntar. Esto pues ya sabemos que nos da 0. Esto sabemos que nos da 0. Y esto nos da 6. Tendríamos nuestro tercer valor evaluado. Ahora finalmente, perdón, nos faltarían 2. Tendríamos f de 1, ¿no? Entonces sería menos 1 al cuadrado más 1 más 6. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado me da 1, más 1 más 6. Hagamos entonces esta cuenta, menos 1 más 1, 0. Y nos daría este valor también, 6. ¿Qué nos faltaría? F de 2. Igual. Entonces nos daría menos 2 al cuadrado más 2 más 6. Entonces sería 2 al cuadrado 4 menos 4 más 2 más 6 igual menos 4 más 8. Y eso nos daría 4, ¿verdad? Entonces ya tendríamos evaluados los 5 valores. Tendríamos el valor 1, el valor 2, valor 1, voy a colocarlo con rectángulos. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4 y valor 5. Entonces ya después de tener estos valores evaluados, nosotros vamos a proceder a establecer la estructura de la suma de Riemann, que nos dice que es la sumatoria desde i sub 0 hasta n-1 o hasta n de f de x sub i por el diferencial de x. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer la sumatoria de la evaluación que acabamos de establecer y lo vamos a multiplicar todo por el diferencial de x. También otra forma que se les ha enseñado a ustedes, de pronto se mencionó en la webconferencia, es que agarramos cada uno de estos valores y lo multiplicamos por cada uno por el diferencial de x. Entonces existen estas dos formas de hacerlo. Entonces, ¿cuál era nuestro diferencial de x? Ya lo habíamos hallado. Dijimos que era 5 sobre 5 para este caso porque son 5 particiones. Entonces el diferencial es 1. Entonces, ¿qué nos dice la suma Riemann? Pues vamos a establecer la solución del mismo. Vamos a agarrar nuestros valores ya evaluados, que serían 0, más 4, más 6, más 6, más 4. Y todo esto nos dicen que debemos multiplicarlo por el diferencial, que para este caso pues es 1. Entonces, 6 más 4, 10, y 6 más 4, 10, y 10 más 10, pues sería 20, y 20 por 1, pues da 20. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos establecer que la suma de Riemann por la izquierda, pues nos daría 20. Pero, pues a nosotros nos dicen, bueno, no solo debe presentar el desarrollo de la suma, sino que también debe establecer el modelo gráfico en GeoGebra, ¿verdad? Entonces, pues vamos a desarrollarlo. Todos estamos observando ahora el GeoGebra. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer anteriormente? Señor. ¿Sí? Comenta. Profe, una duda. O sea que con los ejercicios, por ejemplo, yo tengo el F1, o el X1, el X2, así. Entonces yo pongo la gráfica de GeoGebra y hay que la edito para ponerla. Yo te voy a enseñar la Por parte del ejemplo, GeoGebra.
Pero Listo. mi pregunta es si de lo que acabamos de explicar aquí en el tablero te quedó claro todo. Señor, ¿Sí? señor, sí. Entonces, bueno, ahora entonces vamos a hacer la parte de GeoGebra. En GeoGebra lo primero que nosotros tenemos que hacer, como dije en un inicio, es colocar la función, solo la función, para saber cómo me la denomina GeoGebra. Entonces decimos menos x al cuadrado más x más 6. Entonces, sí, si observamos la función, es simétrica, pues está bien definida y nuestros límites de integración curiosamente pues son los cortes con el eje X, o sea en este caso menos 2 y 3, pero pues esto cabe aclarar que esto es una función simétrica. A ustedes pues muy probablemente no les ha tocado una función simétrica, sino que muy probablemente si es una racional, si es otro tipo de polinómica, pues digamos ya no es simétrica. ¿Y por qué no es simétrica? Porque digamos, la parábola es simétrica porque a la izquierda es exactamente igual que a la derecha. Entonces, si yo agarro otro tipo, por ejemplo, porque sé en conocimiento de la guía que se les puso, que pues hay algunas que son racionales, digamos, esas gráficas de los racionales, a la izquierda es descendiente, a la derecha es ascendente, o en su efecto a la izquierda es más pequeña, a la derecha es más grande. Entonces muy probablemente pues esa es la diferencia en lo que les estoy explicando a nivel de gráfico, ¿listo? Pero de resto pues no hay dificultad o diferencia en lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, ¿qué nos ofrece el GeoGebra ahora para hacer y lo que ustedes tienen que presentar como comprobación gráfica teniendo en cuenta esas particiones? Por favor, espero que me estén prestando mucha atención. Entonces yo escribo suma y en la primer, bueno, no en la primer, miren todas estas opciones que me ofrece el GeoGebra. ¿Cuáles son las que a nosotros nos interesan? Esta pues no nos interesa suma inferior, izquierda, suma superior y si yo tengo definido de pronto un tipo de rectángulos, pero pues esta de pronto no es de mucha utilidad. ¿Cuáles nos sirven? Inferior, izquierda y superior. Como les mencioné anteriormente, la suma a la derecha no la presentan. ¿Por qué? Porque el GeoGebra asume que la suma a la izquierda, pues digamos que es perdón, a la derecha es similar a la suma superior, pero en algunos casos varía. Entonces, nos hace falta de pronto el criterio, establecer el criterio de cuándo, de qué intervalo es suma superior y de qué intervalo puede ser suma por la izquierda o inferior. ¿Listo? Entonces, digamos, en este caso, pues lo hemos hecho por la izquierda, entonces vamos a decir suma por la izquierda, seleccionamos aquí, suma por la izquierda, y en función, pues escribimos en la denominación de la función, que para nosotros sería f. El siguiente elemento que dice abscisa, vamos a colocar el límite inferior, que para nosotros sería menos 2, para este caso, por este ejemplo. La abscisa final, pues sería el límite de integración superior, que en este caso pues sería 3, y el número de rectángulos pues son las particiones con las que inicialmente yo voy a trabajar, serían 5. Y aquí me lo estaría botando de esta forma. ¿Sí lo observamos todos? Ahora, a ustedes no solo les piden 5 particiones, sino que les piden más particiones. Entonces, ¿qué les está pidiendo el docente? Bueno, tómenle un pantallazo a esto, tómenle un pantallazo, o sea, no ahora, ¿no? Sí, con el ejercicio que les corresponda. Le toman un pantallazo y les están pidiendo, digamos que la partición ya no en 5, sino en 10 particiones. Entonces, borran el último valor y escriben 10. Y cada vez pues se va acercando mucho más a el valor real que tiene el área bajo la curva. En este caso, pues, en el caso anterior con 5, pues nos daba 20 exacto, porque eran 5 particiones, pero si yo aumento las particiones, por lo menos, por ejemplo, 20, cada vez se va acercando a, yo creo que sería como un 20.1 aproximadamente el área total bajo la curva, pero sí yo ahí puedo colocar las particiones que yo quiera, cada vez se va acercando más. Ahora, ¿qué pasa si a mí no me pidieron la suma por la izquierda, sino la suma por la derecha, por ejemplo? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a calcular suma superior. Escribo suma, perdón, voy a borrar. Escribo suma
superior, escojo la función y voy a establecer que la función función f, abscisa inicial -2, abscisa final 3 y los rectángulos vamos a empezar con 5. Entonces observemos, ¿por qué ya no me da 20? ¿Por qué me da 26.25? Porque resulta que yo ya no estoy tomando sino solo el borde de acá como se nos presentó ahora en la imagen, sino que como es una suma superior se me están sumando estos otros dos, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy suma superior, pues se me representa de esta manera. Pero igual que los anteriores, entre más particiones yo le dé, pues más se me va a acercar a ese 20.1 que establecimos anteriormente. Por ejemplo, 50 particiones, miren. No 50, por ejemplo, 100 particiones. ¿Sí? Y cada vez va disminuyendo hasta que llegue también al mismo valor, porque todas deben tender al mismo valor que sería, creo que aproximadamente para este caso es 20.1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Solo una duda. Señor. Señor. Bueno, en mi caso pues sería, digamos, seis particiones. Entonces yo contaría también atrás porque, por ejemplo, pues en mi ejercicio dice que punto derecho. Entonces yo agregaría más para que me den las 6 por punto derecho, ¿cierto? No. Sin contarlas. No. Es que ¿hablas en el GeoGebra o hablas de la parte manual? No, del GeoGebra. No, en el GeoGebra tú no le vas a escribir nada, solo si es suma por la derecha. Sí, Entonces le escribes suma superior el 6 y listo. Así. Solamente así. Sí, Listo. ya. Bueno, señor. Y el 6, ¿sí ves que son 6 particiones? Pero pilas, a ti no solo se te pidieron 6 particiones. Al inicio del ejercicio se te pidieron otras 2 particiones más. Sí, señor, eso también le iba a preguntar porque no entendía parte, por ejemplo, Pues es decía sencillo. N. La parte procedimental solo la debes hacer con 6 particiones. La parte procedimental, o sea, lo del tablero, lo que hicimos acá, con 6 particiones, ¿ya? Pero la parte gráfica debes tomar inicialmente un pantallazo de las 6 particiones, después cambiar a la cantidad que te están pidiendo. ¿Cuáles son los otros 2 N que te están pidiendo? N12 y N20. Entonces, quitamos el 6, colocamos 12, pum, tomamos otro pantallazo para mostrar cuál es la diferencia entre 6 y 12. ¿Y la otra cuál es? 20. 20, entonces colocamos 20, tomamos pantallazo y colocamos esas 3 gráficas seguidas. Al final te están preguntando cuál es la diferencia o qué observas entre más particiones haya. Y ahí es donde tú tienes que establecer tu criterio. ¿Listo? Listo, muchas Es gracias. eso, no, parte procedimental solo se debe hacer con la primera partición que te establecieron en tu ejercicio asignado, que En mi creo que son ejercicio. 6. Listo. Señor, listo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, chicos, básicamente esto es lo que tienen que hacer ustedes con sus ejercicios de sumas de Riemann. ¿Hay alguna pregunta? Adriana, Juan José, Laura, Jessica. Pues tengo un área, pero no es igual a la de la curva, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo la divido en rectángulos más chiquiticos? Pues cada vez se va acercando más y se va acercando más. Cada vez que sean más diminutos, pues se va acercando más al área sin necesidad de hacer el proceso de integración, sino con puras áreas de rectángulos. Base por altura. ¿Ves? Bueno, chicos, entonces seguimos. Digamos, cuando nosotros estamos haciendo un proceso de integración, y ojo que nosotros ya estuvimos viendo la integral indefinida. Aquí está. Ahí. Ya todos estamos viendo el tablero, ¿verdad? ¿Confirman? Sí, señor. Listo. Cuando nosotros estuvimos viendo la integral indefinida, pues nosotros ya aprendimos a hacer procesos diferentes de integración. Entonces, señor. Entonces, digamos que las integrales, con nuestra simbología común, se establecía de esta forma para la integral indefinida, ¿verdad? Entonces, para la integral definida, lo que nosotros vamos a entrar a poner en acción es el límite inferior y el límite superior. O sea, los dos elementos que aparecen tanto arriba como abajo de la integral. Para poner esto a prueba,
pues tenemos que hacer el proceso cotidiano que normalmente hacíamos con la integral indefinida. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo la integral de, por ejemplo, 2x a la 5 menos un medio más coseno de x. Recuerden que todo esto debe ir asociado al diferencial de x, que es el que me permite desarrollar la integral como tal. Y vamos a decir que esto tiene, está evaluado desde menos 1 hasta 5. ¿Sí? No sé cuál de pronto es, en estos momentos estoy postulando pues esta función porque pues me parece bien que ustedes refuercen el cómo integrar una potencia, cómo integrar un coeficiente, perdón, y cómo integrar una trigonométrica. Entonces, pues por eso he postulado, digamos, que esta función de estos tres elementos. Pero la idea es que los evaluemos después o posteriori a integrar. Regáleme un segundito, va a servir un vaso de agua que se me cerró la garganta de hablar tanto y ya continuamos. Si quieren pueden ir tomando apuntes. Bueno, ya, ahora sí, continuamos. Espero que todos estén por favor acá atentos a la pantalla porque vamos a establecer esta integral definida. Diferencia entre la indefinida y la definida, pues que la indefinida cuando nos da nuestro resultado, recordar que siempre tenemos que colocar más c, porque esta constante de integración pues se podía reemplazar por cualquier valor. Al antiderivarlo, pues esta c se omite, o sea, se cancelaría, o sea, cualquier valor constante que yo le coloque o le sume al final, contaría, por tanto, siempre yo a la integral indefinida debía colocarle más c. Caso contrario a la integral definida, que aquí, como son ya valores exactos, precisos, yo ya no necesito colocar la constante de integración. Entonces voy a proceder. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de integral, aplicamos la norma que nos indica que la integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Eso qué quiere decir? Que pues yo puedo partir esta integral en tres integrales diferentes. Y ya ustedes me lo han demostrado con los desarrollos que me han enviado. Algo que les indico es que nosotros los docentes pues no estamos en contra de las inteligencias artificiales, ¿no? Al contrario, pues son herramientas que son de bastante utilidad y pues que es antipedagógico decir que un estudiante no puede utilizar una herramienta para poder complementar su estudio. El problema es cuando nos dejamos llevar solo de estos procesos que nos presta la inteligencia artificial. ¿Y por qué me doy cuenta? Pues normalmente los estudiantes, o cómo se les explica, pues que el desarrollo debe ser continuo porque esto es una sola función, una sola ecuación. ¿Y qué me hacen normalmente los estudiantes? Cuando se encuentran con este tipo de situaciones, pues van y lo colocan en una IA, la IA les arroja los resultados, a veces verdaderos, a veces falsos, porque pues la IA no es 100% certera. Y algo que nosotros identificamos como docentes cuando algo ha sido generado es que agarran y lo solucionan aparte. Por ejemplo, yo agarro esto y lo coloco acá, el segundo lo coloco acá aparte, el tercero lo coloco aparte, lo soluciono cada uno de forma independiente y al final sumo todos los resultados. Y yo no digo que esté mal, no está mal, pero pues ya identifico uno la estructura que maneja una inteligencia artificial y la idea, chicos, es que pues como les digo, si la van a utilizar como una herramienta, bien, pero entonces no seamos de pronto 100% dependientes de este tipo de procesos porque después se nos va a dificultar cuando tengamos que presentar alguna prueba, cuando tengamos que presentar algún elemento. La idea pues es aprender, ¿no? Listo. Entonces, teniendo
las tres integrales separadas, vamos a sacar de la integral las constantes de integración. Entonces, por ejemplo, en este caso el 2, que está multiplicando, es una constante acompañante, la saco de la integral, 2 menos 5 a 5 de x a la 5 de x. Entonces ahora sí me quedó bien la función ya para poderla integrar. Aquí el 1/2 también sale de la integral, me quedará la integral desde menos 1 a 5 de x. Más, aquí no hay constante de integración, entonces quedaría así. Pregunto, ¿cuánto es la integral de coseno? Seno. Muy bien, la integral de coseno es seno, así, seno solita, no nos vamos a confundir con la derivada. Y ahora, como esto es una integral definida, no indefinida, nosotros procedemos a colocar, después de hacer la integral, o sea, después de hacer el proceso de integración, ya no colocamos el símbolo, ¿no? Porque ya integramos, pero sí tenemos que dejar definido los límites de integración porque ahora los vamos a evaluar. Pilas, repito, cuando hagamos el proceso de integración, que fue lo que hicimos aquí, la integral de coseno es seno, nosotros ya no colocamos el símbolo en la integral, sino que colocamos los límites de integración, porque ahora vamos a hacer el proceso de evaluar esos límites de integración. ¿Listo? Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Ahora vamos a hacer las otras dos integrales que nos quedaron pendientes. ¿Cómo sería la integral de x a la 5? Está fácil. ¿Cómo se hace la integral de X una a la potencia? 4. Perdón, Jaime. Tranquilos Se que le aquí resta uno arriba y se coloca al lado. sí se le suma 1 al exponente Ajá. no, se le suma 1 al exponente y el resultado se coloca en el denominador. Sería x a la 6 sobre 6. Normalmente si fuera una integral indefinida, pues se le colocaría más c. Pero recuerden, esto ya es una integral definida, ya no va más c, sino que voy a colocar los límites de integración desde menos 1 hasta 5. Menos. Ahora, tenemos un medio. Ese un medio no se ve afectado por la integral. Y aquí tenemos una integral directa. ¿Cuánto es la integral de dx? Si ustedes observan las tablas generales de integración, la integral de dx pues es simplemente x. Y también debemos tener en cuenta la evaluación de los límites de integración. Finalmente tenemos el seno de x desde menos 1 hasta 5. Si nosotros hubiéramos hecho esto como integral indefinida, ya ahí tendríamos prácticamente el resultado. ¿Sí? Ya estaría el resultado completo si hubiera sido una integral indefinida. Pero como es una integral definida, pues ahora tenemos que hallar los resultados evaluando los límites de integración. Por favor, presten mucha atención al proceso de evaluar los límites. Siempre se debe evaluar el de arriba menos el de abajo. Y ojo, el menos siempre debe ir en la fórmula independiente al menos que pueda llegar a tener uno de los límites de integración. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a evaluar inicialmente este primer término. Entonces nos dicen que es x a la 6, pues entonces sería 5 elevado a la 6 sobre 6, o sea, reemplazo el límite superior menos reemplazo el límite inferior, que en este caso pues sería menos 1 a la 6 sobre 6. Ya, ahí, ¿qué hice? Evaluarlo. ¿Cómo? Agarré el límite superior y lo reemplacé en la variable, menos el límite inferior reemplazado en la variable. Ahora, un medio, y vamos a hacer lo mismo. En este caso, pues solo hay una x, entonces es muy sencillo reemplazar. Sería el límite superior, que es 5, menos el límite inferior, que sería menos 1. Aquí es muy importante el uso de los paréntesis. ¿Para qué? Para diferenciar el menos que tiene el límite inferior y el menos de la fórmula, que la fórmula es el de arriba menos el de abajo siempre. Bueno, más, ahora vamos a evaluar seno. Entonces lo mismo, reemplazamos el límite superior, seno de 5, menos el límite inferior, seno de menos 1.
y básicamente ya lo tendríamos solucionado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto pues ya es parte aritmética, ¿no? Sería 2. ¿Cuánto sería 5 a la 6? Permítanme, pongo mi calculadora científica. A ver, 5 elevado a la 6 me haría 16.625 dividido entre 6. Vamos a ver si esto tiene sexta parte exacta. No, no tiene sexta parte exacta, pero vamos a aproximarla. Me dicen que eso es 2.604,1. Entonces vamos a dejarlo en 2.604. Menos, me dicen que es menos 1 elevado a la 6. Toda cifra par elevada, toda cifra ya sea negativa o positiva, elevada a una cifra par, siempre me va a dar positivo. Entonces eso es menos un sexto. Entonces, 1 dividido 6 sería 0,16 periódico. Menos un medio. Ojo, todavía no hemos multiplicado los elementos que están por fuera. Menos por menos me da más. 5 más 1 pues me daría 6. Más, vamos a evaluar esto. ¿Cuánto sería seno de 5 menos 0,9 menos, ¿cuánto es seno de menos 1? Menos 0,8. Y ojo nuevamente al uso de los paréntesis, porque este es el resultado del seno de menos 1 y este menos es el que está en la mitad, el de antes. Bueno, finalmente, entonces 2604 menos 0,6 periódico multiplicado por el 2 que está afuera, este valor me daría 5206,8 menos un sexto, 6 dividido entre 2, pues me daría 3. Y finalmente, este valor, menos 9, menos 0,8. Menos por menos me da más. Entonces, menos 9 más 0,8 me daría 0,1. Entonces, me daría más 0,1. Y ahí lo tendríamos. Entonces, sumamos 5206,8 menos 3 más 0,1 daría 5203,9, o sea, aproximándolo 5204 aproximadamente. Entonces, esto es una integral definida. ¿Y qué quiere decir una integral definida? Pues muy similar a lo que nosotros hacíamos anteriormente, lo único es que hay que agregar al final esta parte que es la evaluación, esta parte que es la evaluación de los límites de integración. Entonces yo ya debo proceder a integrar y a evaluar finalmente. ¿Cómo evalúo? Pues en el resultado que me dio, ya quitando los símbolos de integración, recuerden, voy a evaluar reemplazando el límite superior menos el límite inferior. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Profe, una señor, pregunta. ¿Por qué sale menos 0,16 periódico? de dividir esta parte, Jaime, digamos, si yo menos 1 elevado a la 6 me da 1. Y 1 dividido entre 6 me da 0,16 periódico. Ok, ok. ¿Listo? Pero pues esta sí ya es como aritmética, ¿no? Ya aquí nos salimos de la parte como tal de cálculo integral. Esto ya es voleo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces abro el espacio para que hagan preguntas con relación a sus dudas ya a nivel general sobre las guías. Entonces vamos a abrir ese espacio para que pues ustedes puedan establecer las dificultades o dudas que hayan tenido. Cabe resaltar que yo no les voy a dar las respuestas específicas, sino que pues voy a ayudar a orientarles, eh, estas dudas. ¿Hay alguna? Eso quiere decir que todos están duchos. Ya terminaron esas guías.
Preguntas, dudas, aclaraciones, quejas, circunstancias. Estamos todos muy callados. Trate de ir como lo más despacio y desplegado posible. Estas prácticamente son las dos temáticas que acogen ya finalizando la guía. ¿Por qué? Porque pues la última temática, que es la aplicación, también es una integral definida y es muy importante que la hagan. Ahora bien, también recuerden que tienen que hacer un video de sustentación con el ejercicio que se les haya asignado. Ahí en las tablas de asignación indican qué ejercicio es el que les ha tocado. Si ustedes cogen la letra C, ahí les dicen o la letra B o la letra A. Ahí enfrente al final del cuadro les dice qué ejercicio se les ha asignado para que hagan el video de sustentación, chicos. Porque va a ser muy pendiente de eso a la hora de calificar sus trabajos. ¿Alguna pregunta? Tutor, una pregunta. Juan, cuéntame. Es en el cuarto punto de las aplicaciones de integral definida de la Ajá. tabla 5. Pues ahí no dice que toque poner lo de la gráfica en GeoGebra. Pero si es una integral definida, pues se podría hacer la comprobación. Si no, no hay problema. Listo. Igual también recuerda que es analizar mucho la rúbrica de evaluación, o sea, qué es lo que piden y qué es lo que no piden para cada ejercicio. Porque pues nosotros no vamos a calificar algo que no hemos pedido. Listo, tutor. Listo. ¿Alguna Gracias. otra pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna otra pregunta, duda? Yo dije, no, eso van a tener la de dudas porque como ya se va a acabar el tiempo y ya estamos finalizando la guía, eso pregunta es lo que va a haber. Bueno, O sea, hasta que tachamos la retroalimentación de foros. si Dios quiere hasta el jueves, porque siempre no, pues normalmente son entre 3 o 4 días antes de terminar 3 o 4 días antes de terminar la actividad. Pero pues es que Eso depende de lo significa que que, para mañana ya debería estar, ¿verdad? sí, Todos los foros. en teoría. Lo que pasa es que el viernes tenemos una asamblea y es muy probable que el viernes pues no podamos entrar a los foros ni accionar. Entonces, ¿para qué les digo? Bueno, hasta el viernes y el viernes pues no va a estar presente. Entonces, pues la idea es que los avances pues mañana los carguen. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, no siendo más, daríamos por terminado el CIPA del día de hoy. Voy a descargar este tablero para tenerlo pues también como evidencia del desarrollo del día de hoy. Voy a dejar de compartir y a dejar de grabar. Eh, compartir y aquí. Y aquí. Tutor, usted nos